esto es lavecindadradio.com, estamos transmitiendo del barrio de Caballito, esto es Festejo contra Festejo. Y tal como lo decís, Lagüen, aquí estamos transmitiendo de este territorio donde viven los pueblos indígenas urbanos, que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así, y recordemos que esto, bueno, en algún momento fue antes del armado de la República Argentina, hace 200 años nada más, esto perteneció a pueblos originarios. Obviamente, Había... la persistencia del pueblo querandí, por ejemplo. Y recordad que los pueblos indígenas participaron de ese movimiento del 25 de mayo, de la independencia. El cruce de los Andes. El cruce de los Andes, recordar lo de San Martín. Y tampoco son ajenos a esta fecha que se recordó la semana pasada, del 2 de abril, de la guerra de Malvinas, donde participaron pueblos indígenas de más de 40 pueblos indígenas persistentes hoy en Argentina. Y esto nos da a presentar a nuestro entrevistado, Bernabé Montellano. Bernabé es músico, comunicador, está al frente de la Casa Aguagua en Iruya, así que dale la bienvenida a mi ñaño. ¿Qué tal? Buenas tardes, Berna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Tanto tiempo. Bueno, aquí desde el territorio saludando para toda la audiencia. La verdad que es una alegría que nos hayan llamado y bueno, un poco como para visibilizar este tema, ¿no? El tema de Malvinas, de excombatientes, donde la historia, creo que la Argentina está en deuda con nosotros como pueblos originarios, ¿no? Por supuesto. Y bueno, me imagino que Iruya no ha sido el único que ha participado o de ahí del territorio, ¿no es cierto? Por supuesto que no, no soy el único, hay varios hermanos que han participado acá del pueblo Coya, de los que me puedo acordar en este momento, por ejemplo, de Blas Fanor Montellano, que pertenecía a la Gendarmería, estuvo en la guerra, bueno, él ya no está acá, pero en el Belgrano. Después tenemos los hermanos Vilca Condorí, los 3 hermanos de la Comunidad Nacional que fueron a la guerra, y hay otros hermanos que fueron de acá del pueblo Coya a defender un territorio que de pronto como argentinos nos han inculcado durante toda la historia argentina. Y por supuesto que la clase 62, la que nos reemplaza a nosotros, somos clase 61, fuimos convocados todos a esta defensa de lo que es el territorio argentino, en este caso el tema de las Malvinas. Y la verdad que la Argentina, desde mi punto de vista, está en deuda porque de pronto los pueblos originarios se tuvieron presentes en todos los tiempos desde que se empezó a hacer Argentina, desde la colonización, estuvimos presentes los pueblos originarios, y creo que la Argentina hoy por hoy debería reconocer esa historia. Ya estando en el siglo XXI, creo que es bastante duro para nosotros como pueblo originario, que la Argentina todavía no dio el paso fundamental para los pueblos originarios, en este caso en la Argentina, ¿no? Y eso derriba el mito, ¿no es cierto, Lagüen? Bernabé, derriba el mito de que los pueblos indígenas buscan sesionarse del Estado argentino, buscan hacer un Estado aparte. Los pueblos indígenas siempre han estado presentes en todos los momentos importantes desde que se constituyó este Estado argentino. Y bueno, y esa deuda que decís vos, esa deuda histórica que le corresponde ese reconocimiento a los pueblos indígenas y que estamos a la espera, ¿no es cierto? Tal cual. Lo que pasa es que lo que vemos y sentimos que la Argentina todavía no dio ese paso fundamental, como decía, de reconocer a nosotros como pueblos originarios que luchan por un territorio que quizás por ahí, como argentinos, nos falta mucho entender la historia en sí, ¿no? Fundamentada en el sentido de que creo que al argentino le falta mucha identidad, le falta muchas raíces. Se dice que en Argentina el 56% tiene sangre indígena en todos los pueblos, ya que somos 40 pueblos
preexistentes que hoy existimos en la Argentina, y creo que la Argentina tiene que reconocer eso. Nosotros como pueblos originarios, la verdad que todos los pueblos que, digamos, en este caso, los que hemos ido a luchar por las Malvinas, muchos, como en mi caso particular, el Estado no reconoce, porque aparentemente para ir a una guerra hay que, no sé, te tiene que faltar un brazo, terminar loco para decir que vos estás en la guerra. Nosotros, sinceramente, yo me doy cuenta que agradecemos por pertenecer a los pueblos originarios y ser, en este caso particular, nosotros, el pueblo quechua aymara, conocido como el pueblo Coya, nos salvó nuestra cultura, ¿no? Nuestra cosmovisión de muchos hermanos que yo conozco que fueron a la guerra, que hoy están bien, por suerte, psicológicamente, porque después vino la posguerra, cuando muchos hermanos que fueron a la guerra se terminaron matando sin entender y con la falta de reconocimiento de todo el pueblo argentino, de la nación argentina. Entonces creo que es importante hablar y visibilizar la historia de muchos hermanos que andan dando vueltas, pero desde este punto, ¿no? Desde el punto de como pueblos originarios, me parece que eso es fundamental visibilizar. Hacer una revisión de la historia, ¿no es cierto, Lagüen? Y bueno, recordar junto con Berna que, bueno, otro hecho que se va a recordar próximamente en la provincia del Chaco, el juicio por la masacre de Napalpí, que, bueno, donde se están autoconvocando referentes y autoridades de los pueblos originarios a quitar el velo, a quitar esa cortina que invisibiliza estos hechos donde los pueblos indígenas han sido víctimas por parte de este colonialismo, de toda esta negación de la persistencia de los más 40 pueblos indígenas. Sí, buenas tardes, los saludo, Bernabé. Si pensamos que Argentina está en deuda con los excombatientes, ¿no? También está claramente en deuda con los pueblos originarios, ¿no es cierto? Hay todo un trabajo que hay que realizar y visualizar también desde el Estado Nacional, porque recordemos que hay más de 100, alrededor, ¿no?, de 100 excombatientes de origen de pueblos originarios, ¿no, Bernabé? Exactamente. Creo que el Estado argentino tiene que reconocer, digamos, fundamentalmente porque nosotros, como ustedes lo remarcan, es importante eso remarcar dentro de lo que es la historia argentina, siempre se estuvo presente en todas las defensas del territorio argentino, disfrazados de argentinos en este caso, ¿no? Nunca nos dejaron ser nosotros mismos, pero en el fondo me parece que la Argentina tiene que rever la historia y visibilizar a través de nuestras organizaciones, de nuestros territorios, a todos aquellos que hemos ido a poner el cuerpo y el espíritu por un territorio que quizás no reconoce ninguno de los gobiernos, hasta ahora reconocieron eso. Creo que les falta muchísimo profundizar y creo que es injusto para nosotros como humanos que no nos reconozcan todos esos derechos que hemos logrado, que nuestros abuelos nos dejaron plasmado en la lucha que es de toda la vida, ¿no? Y de pronto hoy hablar ya en el siglo XXI de una lucha continua que venimos con herencia poniendo en práctica, me parece que el Estado tiene que tener en cuenta como detalle el tema de los pueblos originarios, ¿no? De los excombatientes como pueblos originarios. Separarlos tantos, digamos, ¿no? Sí, y la siguiente pregunta, Bernabé, es ¿cómo ve usted la situación de los hermanos originarios, excombatientes, por lo menos en la zona donde vive usted? ¿Están con algún tipo de asistencia? ¿Le han reconocido algún tipo de asistencia, algún derecho de parte del Estado? Bueno, lo que yo tengo conocimiento, lo que nosotros no estuvimos en la lucha cuerpo a cuerpo, como se dice, no somos reconocidos, porque dije, bueno, ustedes no fueron a la guerra, es decir, y después los que fueron a la guerra, sí, tienen su jubilación, pero bueno, nada, no hay unos derechos reconocidos como las obras sociales, no son como corresponden, es decir, todos tienen como una jubilación básica. Por eso es que de pronto se luchó todos estos 40 años que pasaron, tuvieron que pasar 40 años para visibilizar el estado de muchos hermanos y otros que no tuvieron la oportunidad ni de cobrar una jubilación, porque antes de que les llegue eso, se mataron, digamos, se liquidaron. Entonces eso es como que muy triste para las familias. La posguerra trajo mucho
tristeza y mucha pena a muchas familias, en este caso argentinas, que pertenecen a pueblos originarios. Por esas razones es que nosotros estos últimos años, que bueno, ya nos pusimos en campaña en poder visibilizar la historia y de que el Estado argentino nos reconozca. Hasta ahora, bueno, no hubo reconocimientos, solamente algunos que realmente estuvieron en la extrema situación, pero después no. Hay muchos hermanos que andan dando vueltas por ahí sin poder solucionar su situación, ¿no? No hay un reconocimiento. La sociedad empezó recién ahora, después de 40 años, a ver el reconocimiento de las personas que fueron a luchar por el país, personas jóvenes, ¿no? Me acuerdo en el momento, ¿cuánto? 18 años, 19 años, 17 años, 16 años, la lucha por un país sin experiencia, nos mandaron como carne de cañón, y hoy eso la sociedad, espero que se dé cuenta, ¿no? Que reconozca, pero también fundamentalmente nosotros como pueblos originarios, que nos reconozcan como pueblos originarios, luchadores de toda la vida, desde antes de que se haga el Estado argentino, ¿no? Y cuando se ha hecho el Estado argentino, también se ha ido a defender el territorio argentino. Empezando desde Güemes, que hubo hermanos indígenas que han ido a luchar conjunto a Güemes, pero nunca se habla de eso, siempre se habla del gauchaje. Entonces los hermanos afro tampoco han ido a luchar, pero nunca se habla de eso. Entonces el Estado argentino tiene una gran deuda con nosotros como pueblos originarios y especialmente como excombatientes. Bueno, lo que está relatando es algo que se está dando en todo el territorio con muchos hermanos, sean originarios o no sean originarios, que se da esto, ¿no? Los que fueron a la guerra, que pusieron el cuerpo, que pisaron las Islas Malvinas, es reconocido como veterano. Ahora, los que estuvieron en continente, igualmente defendiendo territorio argentino, que es lo que hay que valorar, hasta lo que está relatando Bernabé todavía no se lo reconoce como combatiente, porque claramente ya se sabe que Inglaterra en su momento tenía planeado como plan B invadir la ciudad de Buenos Aires para asustar, ¿no es cierto?, para disuadir al ejército argentino y que los elementos se distribuyan hacia allá y de esa forma poder penetrar las líneas argentinas. Y la otra era la hipótesis de un helicóptero que inició su recorrido y se metió por el extremo sur de la República Argentina, que está comprobado que hay un helicóptero que se incendió, lo incendiaron porque fracasó la misión de los ingleses, ¿no? Y habían aterrizado en territorio chileno, obviamente, ¿no es cierto? Desde ahí iban a generar toda la operación de invasión también. Entonces se da eso, ¿no, Bernabé? Ahora pasaron los años y en este proceso de malvinización nos hemos enterado, ¿no?, de esas hipótesis que eran realmente hipótesis que eran muy reales, ¿no es cierto? Bueno, la del helicóptero era real porque se encontraron los restos calcinados, incendiados, así que ahí está la prueba, ¿no es cierto?, de que, bueno, sí, los soldados estuvieron en continente argentino defendiendo el territorio. O sea, si sos soldado, estás trabajando de soldado, ¿no?, defendiendo la patria, y hay una guerra, o sea, punto. Sos veterano de guerra, ¿no, Bernabé? Exactamente, así es como usted dice, hermano. Nosotros ya, yo me acuerdo en el continente, por ejemplo, en el tema del Bigle, también fueron muchos hermanos. Yo tengo acá parientes que han ido a la lucha del Bigle, que por ahí muchos se olvidaron cuando tuvimos el conflicto con Chile. Entonces, claro, desde esta visión, desde esta mirada, creo que es importante que nosotros hoy pongamos en el tapete esta cuestión, porque si no lo hacemos nosotros como pueblos originarios o como combatientes, vemos que los estados no lo van a hacer nunca. Entonces creo que nosotros estamos convencidos de esa lucha, de poder visibilizar, de poder contar la verdadera historia como nosotros como pueblos originarios. Nosotros acá siempre, desde la Casa de la Cultura Aguagua, que hemos generado así ya casi 20 años aproximadamente, hablamos en primera persona y contamos desde un lugar más realista, ¿no?, el tema de la historia argentina, y ahí entramos nosotros como combatientes, no solamente de Malvinas, como decíamos, del Bigle también, todos estos conflictos en lo que es aquí en América Latina, de poder civilizar desde un lado real, desde un lado coherente, desde un lado fundamentado, mucha
realidad y en la historia misma que se nos atravesó, que hemos vivido en carne propia. Entonces, desde luego que uno a veces se siente mal, porque como no hay reconocimiento de los gobiernos, y creo que los gobiernos desde luego que no vamos a estar en ninguna agenda, porque creo que los pueblos originarios tenemos una identidad propia, una raíz propia, una identidad muy fuerte a la cual pertenecemos. Desde luego que eso no significa que el Estado argentino no debe tenernos en cuenta, ¿no? No debe olvidarse nosotros, porque en definitiva los pueblos originarios, los primeros habitantes de acá de Indoamérica, tenemos esa fuerza. Desde mi punto de vista creo que tenemos que seguir luchando por la visibilización y contando los derechos, y agradecemos a ustedes por llamarnos. Estamos tan lejos. Yo estoy aquí en mi comunidad, San Isidro de Iruya, nuestro territorio del pueblo Coya, y poder comunicarnos. Entonces, desde ese lugar queremos agradecer de Soncoy, de corazón, y darles mucha fuerza a ustedes para que sigan visibilizando nuestra causa, ¿no? La lucha por el territorio, la lucha por los excombatientes de pueblos originarios, de todo aquel pueblo originario que sea necesario. Y tal como lo dijiste vos, Bernard, es un camino que tienen que iniciar no solamente los excombatientes, un camino que deben caminar juntos con las organizaciones indígenas en busca de visibilizar el derecho y todos estos sucesos históricos que están invisibilizados, que están tapados detrás de un velo, y que buscamos que la sociedad no indígena en la Argentina los conozca y una vez por todas se cumpla con la reparación histórica a los más de 40 pueblos originarios en la Argentina. Agradecerte, Bernabé, saludar a los hermanos y hermanas del pueblo Coya ahí en San Isidro, en Iruya, Salta, y bueno, y como siempre a disposición de ustedes de este espacio. Gracias, Bernabé, gracias, hermano. Gracias, ñaños, y mucha suerte. Hayaya, Causachun, para todos y para todos los que están escuchando. Nosotros seguimos luchando en el territorio por todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Por el territorio, por los excombatientes, por nuestros abuelos, nuestros derechos fundamentales que venimos ya, en el caso del pueblo Coya, en el 1946 nos dejaron, y bueno, que tuvimos un gran luchador, don Eulogio Frites, que nos enseñó tanto. En honor a ese hombre del pueblo Coya, agradecerles a ustedes. Así que un gran abrazo de acá del territorio, y sigamos en la huella que nos dejaron nuestros antepasados. Abrazo, hermano. Abrazo. Hasta luego, ñaño, hasta luego. Bien, estuvimos en comunicación con un veterano de guerra, un hermano originario con Bernabé, ¿verdad? Y su punto de vista, claramente, volvemos a decir lo mismo, ¿no? Que hay que visibilizar a los hermanos que estuvieron en Malvinas, y hay que visualizar que eran originarios, ¿no? Y una muestra de tantos, pues, de tantos hermanos que han sido parte de no solamente del pueblo Coya, del pueblo Con, del pueblo claro. Huichí, Mapuche, entre otros. Sí, bien. Bueno, muy linda la entrevista, buenísimo que el hermano haya estado en Festejo contra Festejo Radio. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.